Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. En el vídeo de hoy, nos adentraremos en el fascinante mundo de una de las estrellas más queridas de Turquía, la increíble Demet Özdemir. Hemos estado siguiendo de cerca su carrera y su vida personal, y hoy vamos a desgranar los secretos inesperados que ha revelado en su último post. Prepárense porque lo que vamos a descubrir podría sorprenderlos y, sin duda, nos dará mucho de qué hablar. Antes de que nos sumerjamos en todo esto, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias, análisis y todo lo relacionado con sus celebridades favoritas. Ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir, esa radiante actriz que conquistó nuestros corazones con su carisma y talento, ha vuelto a estar en el centro de atención, y esta vez no es por un nuevo proyecto, sino por unas declaraciones que han dado mucho que pensar. A través de sus redes sociales, la protagonista de exitosas series como Erkenci y Doğu Kaderindar compartió un mensaje que a primera vista podría parecer algo inocente, pero al examinarlo con más detalle, revela capas de reflexión personal y quizás hasta un guiño a aspectos de su vida que hasta ahora no habíamos conocido a fondo. En su post más reciente, Demet compartió una fotografía que, como siempre, deslumbró a sus seguidores, pero fue el texto que acompañó a la imagen lo que realmente captó la atención. Habló sobre la importancia de la autenticidad, sobre la necesidad de ser fiel a uno mismo en un mundo que constantemente nos empuja a encajar en moldes preestablecidos. Mencionó que a veces las expectativas externas pueden ser abrumadoras, y que el verdadero desafío radica en escucharse a uno mismo por encima de todo el ruido. Lo interesante de sus palabras es la forma en que las hilvana. No se trata de una queja o un lamento, sino más bien de una afirmación poderosa. Parece que Demet está en un momento de su vida donde valora la introspección y la honestidad consigo misma. Expresó que ha aprendido a aceptar sus imperfecciones, a verlas no como debilidades, sino como partes intrínsecas de su identidad que la hacen única. Esto es un mensaje increíblemente inspirador, especialmente para una figura pública que está bajo un escrutinio constante. Su capacidad para transformar lo que podría ser percibido como una falla en una marca personal de singularidad es un testimonio de su madurez emocional y su fortaleza interior. Además, tocó un punto crucial, la evolución personal. Dijo que cree firmemente que todos estamos en un viaje de aprendizaje y crecimiento continuo. Que lo que éramos ayer no define necesariamente quiénes seremos mañana, y que esa capacidad de cambio y adaptación es una de las mayores fortalezas que podemos cultivar. Esto nos hace pensar en su propia trayectoria. Hemos visto a Demet Özdemir pasar por diferentes etapas en su carrera, asumiendo roles cada vez más complejos y demostrando una versatilidad que pocos poseen. Desde sus inicios, donde quizás el encanto juvenil era su principal activo, hasta interpretaciones más profundas y matizadas que requieren una gran inteligencia emocional y una comprensión de la psique humana. Quizás este post sea una reflexión sobre cómo ha llegado a ser la mujer y la artista que es hoy, y cómo ha navegado por los desafíos y las oportunidades que se le han presentado, aprendiendo y adaptándose en cada paso del camino. Otro aspecto que me llamó la atención fue su mención sobre la valentía de ser vulnerable. En la era de las redes sociales, donde a menudo se presenta una versión curada y perfecta de la vida, hablar de vulnerabilidad es un acto de coraje. Demet parece sugerir que permitirse ser vulnerable, mostrar las grietas y las dudas, es en realidad una forma de fortaleza, una manera de conectar de forma más profunda con los demás y consigo misma. Podría ser que esté abriendo una puerta a una faceta más íntima de su personalidad, invitándonos a verla no solo como la estrella deslumbrante, sino también como una persona real, con sus propias luchas y miedos. Esta honestidad brutal sobre la vulnerabilidad es un antídoto contra la presión de la perfección idealizada que a menudo se impone en el ámbito de las celebridades, y puede resonar profundamente con su audiencia, que se siente menos sola al ver a una figura pública admitir sus propias fragilidades. Y hablando de su vida personal, aunque Demet siempre ha sido bastante reservada sobre ciertos aspectos, este post podría ser interpretado de varias maneras. Está reflexionando sobre su vida amorosa, sobre las presiones de la fama, o simplemente compartiendo una filosofía de vida que ha adoptado. Lo cierto es que, sin ser explícita, sus palabras resuenan con la idea de la autoaceptación y la búsqueda de la paz interior. Podría ser un recordatorio para todos nosotros. De que sin importar cuánto éxito tengamos o cuántos ojos estén puestos en nosotros, lo más importante es estar en paz con nuestra propia esencia.
La sutileza de su mensaje permite que cada seguidor lo interprete de acuerdo a sus propias vivencias, haciendo el mensaje aún más poderoso y personal. También es interesante considerar el timing de estas revelaciones. Justo cuando está en la cima de su popularidad, y con rumores de nuevos proyectos siempre circulando, Demet elige enfocarse en un mensaje tan personal y reflexivo. Esto podría indicar un deseo de ser vista no solo por su talento actoral, sino también por su profundidad como persona. Quizás busca un tipo de conexión con su audiencia que vaya más allá de la admiración superficial, una conexión basada en la empatía y la comprensión mutua. Es como si estuviera diciendo, sí, soy una actriz exitosa, pero también soy una persona en constante crecimiento, con mis propias reflexiones y aprendizajes. Esta dualidad, la de la estrella y la persona, es lo que a menudo genera una mayor lealtad y admiración por parte del público. Y cuando habla de secretos inesperados, no creo que se refiera a chismes escandalosos o a revelaciones de índole trivial. Más bien, creo que se refiere a las verdades profundas que uno descubre sobre sí mismo al atravesar experiencias significativas. Son esos momentos de epifanía que, aunque no sean públicos, cambian nuestra perspectiva y nos moldean. El hecho de que ella, siendo una figura pública, se sienta cómoda compartiendo estas revelaciones íntimas en una plataforma tan masiva es, en sí mismo, una señal de un gran desarrollo personal y de una confianza en su propia voz y en la receptividad de su audiencia. Estos secretos son más bien confesiones de autodescubrimiento, que invitan a la reflexión en lugar de al juicio. Demet Özdemir con su post, nos está invitando a un diálogo interno. Nos está animando a cuestionar nuestras propias expectativas, a abrazar nuestras peculiaridades y a encontrar la fuerza en nuestra propia autenticidad. Es como si nos dijera, esto es lo que he aprendido, y espero que les sirva de algo en su propio camino. Y francamente es un regalo. Nos está ofreciendo una hoja de ruta para navegar las complejidades de la vida moderna, especialmente en un mundo digitalizado donde la presión por la imagen y el éxito es constante. Su mensaje es un faro de autenticidad en un océano de artificio. Podríamos especular mucho sobre qué experiencias específicas la han llevado a estas reflexiones. ¿Fue un desafío profesional que la hizo replantearse sus prioridades? ¿Un momento personal que la obligó a mirarse al espejo de una manera diferente? ¿Una conversación profunda con alguien cercano? Sea lo que sea, el resultado es un mensaje maduro, poderoso y universal. Quizás un proyecto actoral la llevó a explorar emociones complejas, o una relación personal la hizo confrontar sus propias inseguridades. Lo importante es que estas experiencias se han transformado en lecciones de vida que ahora comparte de manera generosa. Finalmente, este tipo de posts son cruciales para desmitificar la vida de las celebridades. Nos recuerdan que detrás del glamour y los focos, hay seres humanos con sus propias inseguridades y su búsqueda constante de significado. Demet Özdemir, al compartir sus reflexiones sobre la autenticidad, la vulnerabilidad y la evolución personal, nos ofrece una perspectiva valiosa que puede inspirarnos en nuestras propias vidas. Nos enseña que la verdadera belleza reside en abrazar quienes somos, en todas nuestras facetas, y que la fortaleza no se encuentra en la perfección, sino en la aceptación y el crecimiento continuo. Nos anima a mirar más allá de las apariencias y a valorar la profundidad y la complejidad del ser humano. En resumen, el reciente post de Demet Özdemir, lejos de ser un simple vistazo a su vida, es una profunda reflexión sobre la autenticidad, la autoaceptación y el crecimiento personal. Nos ha recordado la importancia de ser fieles a nosotros mismos, de abrazar nuestra vulnerabilidad y de entender que la vida es un viaje constante de aprendizaje. Ha compartido secretos que no son de chisme, sino verdades internas que la han moldeado como persona y como artista, invitándonos a todos a mirar hacia adentro y a valorar nuestra propia esencia. Este mensaje es una joya, especialmente en un momento en que la superficialidad a menudo domina las conversaciones en línea. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis del intrigante post de Demet Özdemir. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas revelaciones. ¿Qué les parecieron sus palabras? ¿Sienten que resuenan con ustedes? ¿Creen que este tipo de mensajes de las celebridades son importantes para la sociedad? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leer sus opiniones y sus experiencias. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este.
Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.